Su marido le ganó la custodia en el juicio. Pero lo que ella mostró en la corte lo destruyó. La sala del juzgado familiar en la colonia Doctores de Ciudad de México estaba sumida en un silencio espeso, interrumpido solo por el golpeteo rítmico del ventilador de techo que luchaba contra el calor de mayo. Elena Fuentes apretaba sus manos sobre el regazo hasta dejar los nudillos blancos, mientras el juez Francisco Domínguez ajustaba sus lentes para leer el veredicto. Frente a ella, a 2 metros de distancia, su todavía esposo Javier Montero mantenía esa sonrisa apenas perceptible, ese gesto de victoria anticipada que había aprendido a odiar durante los últimos meses. Este tribunal, habiendo revisado todos los elementos presentados por ambas partes, ha determinado que la custodia del menor Daniel Montero Fuentes, de 8 años de edad, sea otorgada al padre. El licenciado Javier Montero Álvarez, con derechos de visita restringidos para la madre, la profesora Elena Fuentes Vega, según el régimen establecido en el anexo A de esta sentencia. Las palabras del juez golpearon a Elena como una avalancha. El zumbido en sus oídos ahogó el resto de la lectura mientras buscaba desesperadamente la mirada de su abogada, Sofía Rendón, quien mantenía los ojos clavados en sus notas con expresión derrotada. Desde su lugar, Elena pudo ver cómo el abogado de Javier, un hombre corpulento apellidado Vázquez, le daba una palmada discreta de felicitación a su cliente. Todo parecía ocurrir en cámara lenta. Tiene 30 días para apelar esta decisión si así lo considera pertinente, concluyó el juez Domínguez, dando un último golpe con su mazo que resonó como un disparo en la cabeza de Elena. El mundo se desvanecía a su alrededor mientras por el rabillo del ojo veía a Javier dirigiéndose hacia la puerta lateral donde esperaba Lorena, su actual pareja. Una mujer 20 años menor que él y heredera de una importante cadena hotelera. Elena había descubierto su aventura apenas un año atrás, aunque sospechaba que llevaba mucho más tiempo ocultándola. Elena, tenemos que hablar, la voz de Sofía sonaba lejana. Vamos a mi oficina. La sala comenzó a vaciarse. Una reportera de un periódico local intentó acercarse a Javier, quien con un gesto practicado de falsa modestia respondió, solo se ha hecho justicia. Como siempre he dicho, el bienestar de mi hijo es mi única prioridad. Elena sintió náuseas al escucharlo. Los mismos labios que ahora pronunciaban palabras sobre el bienestar de Daniel eran los que habían amenazado con destruirla si intentaba quedarse con su hijo y su dinero la noche que ella descubrió los mensajes de Lorena en su teléfono. Vamos, insistió Sofía tomándola del brazo. No le des el gusto de verte así. Al salir del juzgado, el aire cálido de la ciudad golpeó el rostro de Elena, mezclándose con las primeras lágrimas que no pudo contener más. El edificio de concreto y cristal que albergaba los juzgados se alzaba imponente bajo el cielo nublado que amenazaba con una de esas tormentas repentinas tan características de la temporada. A su alrededor, la vida de la colonia Doctores seguía su curso, vendedores ambulantes pregonando sus mercancías, abogados y litigantes entrando y saliendo del complejo judicial. Taxis y automóviles navegando entre el tráfico eterno de la capital. Sofía la guió hasta su auto, un Volkswagen blanco estacionado a unas cuadras, mientras Elena caminaba como un autómata. Una vez dentro, con las puertas cerradas, se permitió finalmente quebrarse. Me quitó a mi hijo, Sofía. ¿Cómo pudo el juez darle la razón? Javier apenas pasaba tiempo con Daniel antes de todo esto. Sofía encendió el aire acondicionado y le ofreció un pañuelo. Usó todo lo que tenía a su alcance, Elena. Sus conexiones en el juzgado, los testigos que presentó, sabes que es un abogado respetado y tiene amigos poderosos. Sofía hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Además, la estrategia de presentarte como una madre demasiado absorbida por su trabajo funcionó a su favor. Los testimonios de sus testigos sobre tus horarios extendidos en la escuela fueron devastadores. Pero eso es absurdo. Soy profesora, claro que paso horas extra en la escuela preparando material, calificando, es parte de mi trabajo. Daniel siempre ha sido mi prioridad. Javier era quien nunca estaba, siempre con casos importantes, cenas de negocios, viajes. Lo sé, Elena, respondió Sofía con pesar. Pero Javier logró construir una narrativa muy convincente.
La casa más grande, la promesa de una empleada de tiempo completo para cuidar a Daniel, la escuela privada que puede pagar, contra tu departamento en la Narvarte y tu salario de maestra de secundaria pública. Es mi hijo, no un trofeo que se le da al mejor postor, murmuró Elena, sintiendo cómo la tristeza inicial se transformaba lentamente en una rabia fría y calculadora. Sofía arrancó el auto y se incorporó al tráfico de la avenida Niños Héroes. Vamos a mi despacho. Tenemos 30 días para preparar una apelación sólida. Esto no ha terminado. El trayecto hasta el pequeño despacho de Sofía en la colonia Roma transcurrió en un silencio interrumpido solo por el ocasional sollozo de Elena. Las calles de la ciudad desfilaban ante sus ojos sin que realmente las viera. Su mente estaba con Daniel, imaginando su carita cuando supiera que ya no viviría con ella en el departamento donde había crecido, donde cada rincón guardaba una memoria compartida. El despacho de Sofía ocupaba el segundo piso de un edificio antiguo restaurado. Era un espacio modesto pero profesional, nada comparable con las oficinas de cristal y acero que Javier tenía en Polanco. Mientras subían por la escalera estrecha, el teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de Carmen, la vecina que cuidaba a Daniel durante el juicio. «Daniel está bien. Pregunta cuándo vuelves. ¿Todo en orden?» Elena sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que un juez había decidido que debía vivir con su padre? ¿Cómo decirle que solo podría verlo los domingos y un día entre semana, según el régimen de visitas que el juez había establecido? «Necesito ir con Daniel», dijo Elena deteniéndose en las escaleras. «Tengo que ser yo quien le explique lo que está pasando». Sofía asintió comprensivamente. «Por supuesto. Solo entremos un momento para organizar nuestros siguientes pasos». Una vez en la oficina, Sofía le ofreció un café que Elena rechazó. Su estómago estaba demasiado cerrado para cualquier cosa. Se sentó frente al escritorio de madera oscura, mientras Sofía sacaba el expediente de su caso y comenzaba a revisarlo nuevamente. «Elena, para la apelación necesitamos elementos nuevos, algo contundente», explicó Sofía. «No podemos simplemente repetir los mismos argumentos que presentamos en primera instancia». «¿Qué tipo de elementos?», preguntó Elena, secándose las lágrimas y tratando de concentrarse. «Cualquier cosa que demuestre que Javier no es el padre modelo que se ha pintado ante el juez. Evidencias de comportamiento agresivo, negligencia con Daniel, problemas financieros ocultos, consumo de sustancias, algo que podamos documentar y presentar». Elena miró por la ventana. La lluvia había comenzado a caer, primero como una llovizna suave y luego con más intensidad, creando un telón de agua que distorsionaba la vista de los edificios vecinos. Los relámpagos ocasionales iluminaban la oficina, seguidos por el retumbar de los truenos. «Javier es demasiado cuidadoso», dijo finalmente. «Siempre ha sido muy meticuloso manteniendo las apariencias, especialmente desde que comenzó a ascender en el despacho. Su imagen pública es impecable. Nadie es perfecto, Elena. Y los hombres como Javier, obsesionados con el poder y el control, suelen tener secretos». Elena se quedó en silencio, reflexionando sobre los 15 años que había estado casada con Javier. Se habían conocido en la universidad, cuando ambos estaban en segundo año, él estudiando Derecho y ella Educación. Por aquel entonces, Javier era un estudiante brillante pero humilde, hijo de un mecánico de Pachuca que había logrado entrar a la UNAM con una beca. Su ambición y determinación habían sido cualidades que Elena admiraba entonces. ¿En qué momento había cambiado tanto? Quizás fue gradual, casi imperceptible, o tal vez siempre había sido así y ella, enamorada, se había negado a verlo. El ascenso en el despacho jurídico, las nuevas amistades, los clientes poderosos, poco a poco, el Javier que ella conoció fue desapareciendo, reemplazado por un hombre obsesionado con el estatus y las apariencias. «Hay algo», dijo Elena súbitamente, recordando. «Hace unos meses, antes de que me pidiera el divorcio, lo escuché hablando por teléfono sobre unos documentos que tenía que mantener seguros. Mencionó algo sobre unos terrenos en Hidalgo y parecía muy preocupado de que alguien los encontrara. ¿Sabes de qué se trataba específicamente?» «No, pero cuando entré a la habitación, colgó inmediatamente y estaba visiblemente nervioso.
Después de eso, lo vi guardar una carpeta en la caja fuerte de nuestro closet. Nunca me dijo qué era, y cuando le pregunté, se enojó mucho. Sofía se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Tienes acceso a esa caja fuerte? No desde que me mudé al departamento de la Narvarte. Javier cambió la combinación. ¿Y no hay forma de que puedas acceder a esos documentos? ¿Alguna copia, algún archivo digital en una computadora que hayas compartido? Elena negó con la cabeza, pero entonces recordó algo más. Espera. Javier siempre hacía respaldos de sus archivos importantes. Tenía un disco duro externo que guardaba en el segundo cajón de su escritorio en casa. No sé si seguirá ahí o si se lo llevó cuando empezamos con los trámites de divorcio. ¿Podrías verificar si aún está ahí? ¿Tienes acceso a la casa? Todavía tengo llaves. El juez no ha resuelto sobre la propiedad de la casa, así que técnicamente sigue siendo de ambos. Javier está viviendo en el departamento de Lorena en Polanco la mayor parte del tiempo. Sofía sintió pensativa. Podría ser útil, pero ten cuidado. Si Javier descubre que estuviste ahí buscando algo, podría usarlo en tu contra. Elena miró su reloj. Eran casi las 3 de la tarde. Necesito ir con Daniel ahora. Hablaré con Carmen para ver si puede cuidarlo un par de horas mañana y podría pasar por la casa entonces. Javier estará en su oficina. Me parece un buen plan, concordó Sofía. Mientras tanto, voy a revisar a detalle la sentencia e identificar los puntos débiles para la apelación. Nos vemos mañana en la tarde y me cuentas si encontraste algo. Mientras se preparaba para irse, el teléfono de Elena sonó. Era un número desconocido. Dudó un momento, pero finalmente contestó. ¿Elena? Soy Lucía Mendoza, nos conocimos en la graduación de Daniel el año pasado. Soy mamá de Mateo, están en el mismo salón. Ah, sí, hola Lucía, respondió Elena, tratando de ubicar a la mujer en su memoria. Recordaba vagamente a una mujer de cabello corto y lentes, siempre con una grabadora en mano. Trabajo para el periódico Reforma y estuve en el juzgado hoy, continuó Lucía. Vi lo que pasó con tu caso y, mira, normalmente no hago esto, pero creo que deberías saber algo sobre tu ex marido. Elena se tensó, haciendo una seña a Sofía para que esperara. ¿Qué cosa? No puedo hablar por teléfono. ¿Podríamos vernos? ¿Quizás mañana? Estoy planeando ir a mi antigua casa mañana por la tarde para recoger algunas cosas, dijo Elena, dudando si debía confiar en esta mujer que apenas conocía. Perfecto. ¿Te parece si nos vemos en el Café Triana que está a 2 cuadras? ¿A las 4? Está bien, accedió Elena. Pero, ¿puedes adelantarme algo? Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Solo te diré que estoy investigando algunos casos que ha llevado el despacho donde trabaja tu exmarido, y hay cosas que no cuadran. Cosas que podrían interesarte mucho, especialmente ahora. Después de colgar, Elena le explicó la situación a Sofía, quien se mostró cautelosa. Ten cuidado, advirtió. No sabemos si esta mujer tiene alguna agenda propia o si está tratando de conseguir información para una historia sensacionalista. Lo sé, pero no puedo ignorar cualquier oportunidad que se presente, respondió Elena, poniéndose su abrigo. La lluvia había amainado, pero el cielo seguía cargado de nubes oscuras. Llámame después de hablar con ella, pidió Sofía, acompañándola hasta la puerta. El trayecto de regreso a su departamento en Narvarte fue lento debido al tráfico intensificado por la lluvia. Elena aprovechó para llamar a Carmen y pedirle que se quedara con Daniel hasta que ella llegara. Mientras el taxi avanzaba entre las calles congestionadas, Elena observaba la ciudad que tanto amaba y que ahora parecía un laberinto hostil. Los edificios coloniales junto a las construcciones modernas, los parques empapados por la lluvia, las personas corriendo para resguardarse, todo parecía ajeno de repente. 15 años de matrimonio, pensó. 15 años construyendo una vida junto a un hombre que había resultado ser un completo extraño. Las señales habían estado ahí, el distanciamiento progresivo, las llamadas secretas, las horas extras inexplicables, los viajes frecuentes, pero Elena, concentrada en su trabajo como profesora y en criar a Daniel.
Había preferido ignorarlas. El taxi finalmente se detuvo frente al edificio de apartamentos donde Elena había alquilado un pequeño departamento 3 meses atrás, cuando la convivencia con Javier se volvió insostenible. Era un edificio antiguo pero bien mantenido, con una fachada de ladrillo rojo y un pequeño jardín en la entrada. Nada comparable con la casa de 2 pisos en la colonia Condesa que habían compartido, pero era un lugar digno y cercano a la escuela donde trabajaba. «Llegamos, señora», anunció el taxista. «Son 90 pesos». Elena pagó y bajó del taxi, apresurándose hacia la entrada para evitar la llovizna que había comenzado nuevamente. El portero, don Héctor, un hombre mayor de bigote espeso y sonrisa amable, la saludó con un gesto comprensivo. Parecía percibir que algo no estaba bien. «Buenas tardes, maestra Elena». «¿Todo en orden?» «No realmente, don Héctor, pero saldremos adelante», respondió ella, intentando sonreír. «Su niño está arriba con doña Carmen. Han estado jugando toda la tarde. Gracias por avisarme». Elena subió las escaleras hasta el 3er piso, donde se encontraba su departamento. Podía escuchar las risas de Daniel incluso antes de llegar a la puerta. Ese sonido, la risa cristalina y sincera de su hijo, era lo único que podía darle fuerzas en ese momento. Abrió la puerta para encontrar a Daniel en el suelo de la sala, rodeado de piezas de Lego, construyendo lo que parecía ser una nave espacial. Carmen, una mujer de unos 60 años que vivía en el apartamento vecino, tejía tranquilamente en el sofá. «Mamá», exclamó Daniel al verla, levantándose de un salto para abrazarla. «Mira lo que estoy haciendo. Es una nave para explorar Marte, como las que vimos en el documental». Elena abrazó fuertemente a su hijo, respirando el aroma de su cabello negro y revuelto, sintiendo su cuerpecito cálido contra el suyo. ¿Cómo iba a decirle que un juez había decidido que ya no vivirían juntos? «Es impresionante, mi amor», dijo, haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura. «¿Me muestras cómo funciona?». Mientras Daniel explicaba entusiasmadamente los detalles de su creación, Carmen se levantó discretamente y se acercó a Elena. «Te dejé comida en el refrigerador, solo es cosa de calentarla», susurró. «¿Quieres que me quede un rato más?». Elena negó suavemente. «Gracias, Carmen, pero necesito tiempo a solas con él». La mujer asintió comprensiva y, después de despedirse cariñosamente de Daniel, salió del apartamento prometiendo volver al día siguiente si era necesario. Una vez solos, Elena se sentó en el sofá y palmeó el espacio a su lado. «Ven aquí, Daniel. Necesito hablar contigo sobre algo importante». El niño, percibiendo el tono serio de su madre, dejó sus juguetes y se sentó junto a ella, con sus grandes ojos castaños, tan parecidos a los suyos, fijos en su rostro. «¿Es sobre el juicio?». «¿Sobre papá y tú?», preguntó con una madurez que estrujó el corazón de Elena. «Sí, mi amor. ¿Recuerdas que te expliqué que un juez iba a decidir algunas cosas sobre nuestra familia, como dónde vas a vivir?». Daniel asintió solemnemente. «¿Ya decidió?». «Sí, ya decidió». Elena tomó las pequeñas manos de su hijo entre las suyas. «El juez dijo que por ahora vivirás con papá en la casa grande». Los ojos de Daniel se abrieron con sorpresa y confusión. «¿Y tú? ¿Tú no vivirás ahí?». «No, cielo. Yo seguiré viviendo aquí, y tú vendrás a visitarme los domingos y algunos días entre semana». «Pero yo no quiero vivir sin ti», protestó Daniel, con lágrimas formándose en sus ojos. «Quiero quedarme aquí contigo». Elena lo abrazó fuertemente, luchando contra sus propias lágrimas. «Lo sé, mi amor, y yo también quiero que estemos juntos. Estoy trabajando para que eso suceda, pero mientras tanto, tenemos que obedecer lo que dijo el juez». «¿Es porque papá tiene más dinero?». «Él me dijo que podría comprarme una consola nueva si vivía con él». La revelación golpeó a Elena como una bofetada. Así que Javier ya había estado preparando el terreno, manipulando a Daniel con promesas de regalos. «No, Daniel. Las decisiones de los jueces son complicadas y tienen que ver con muchas cosas, no solo con el dinero», explicó, tratando de ser justa a pesar de su rabia. «Lo importante es que tanto papá como yo te amamos muchísimo,
y ambos queremos lo mejor para ti. ¿Cuándo tengo que ir a vivir con papá?, preguntó Daniel, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pasado mañana, respondió Elena, sintiendo como si pronunciara una sentencia. Papá vendrá a recogerte. Pero mañana tú y yo pasaremos todo el día juntos, ¿qué te parece? Podemos ir al Parque Lincoln después de la escuela y luego a comer esos tacos que tanto te gustan. Daniel asintió sin mucho entusiasmo. ¿Y mis juguetes? ¿Mi colección de rocas? ¿Mis libros? Empaquetaremos todo lo que quieras llevar, le aseguró Elena. Y recuerda que esto es temporal. Estoy trabajando con mi abogada para que pronto podamos vivir juntos nuevamente. Después de una cena silenciosa, durante la cual Daniel apenas tocó su comida, Elena lo ayudó con su tarea de matemáticas y luego lo acompañó en su rutina nocturna, baño, pijama, cepillado de dientes y el cuento antes de dormir. Sentada al borde de la cama, con la luz tenue de la lámpara de noche proyectando sombras suaves sobre las paredes decoradas con pósters de planetas y astronautas, Elena leyó El Principito, el libro favorito de Daniel. Cuando llegó a la parte en que el zorro le habla al pequeño príncipe sobre los lazos invisibles, su voz se quebró ligeramente. Solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos, leyó. Recuerda eso, Daniel. Aunque no estemos viviendo bajo el mismo techo, nuestro amor y nuestra conexión no cambiarán. Estaremos unidos por algo más fuerte que la distancia física. Daniel, ya adormilado, asintió y murmuró, te quiero, mamá. Y yo a ti, mi vida. Más que a nada en este mundo, respondió Elena, besando su frente. Una vez que Daniel se quedó dormido, Elena se retiró a la pequeña sala y se derrumbó en el sofá. Las lágrimas que había contenido todo el día fluyeron libremente ahora. Se sentía exhausta, física y emocionalmente, pero sabía que no podía darse el lujo de rendirse. Tenía que encontrar la manera de revertir la decisión del juez, y para eso necesitaba ser fuerte y astuta. Tomó su teléfono y marcó el número de Martín, su hermano mayor que vivía en Guadalajara. Elena, ¿cómo salió todo?, preguntó él apenas contestó. Mal, respondió ella con voz quebrada. Javier ganó la custodia. Un silencio pesado siguió a sus palabras, roto finalmente por una maldición contenida de Martín. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo pasar? Todos sabemos qué tipo de padre ha sido. Manipuló todo, Martín. Presentó testigos que declararon que yo trabajaba demasiado, que no tenía tiempo para Daniel. Mostró fotos de su casa enorme, habló de la escuela privada donde podría inscribirlo. Y yo solo tengo este departamento pequeño y mi salario de maestra. Maldito sea. Siempre supe que era una revista, desde la primera vez que lo conocí, gruñó Martín. ¿Qué piensa hacer tu abogada? Vamos a apelar. Y mañana tengo dos posibles pistas. Voy a revisar unos documentos en nuestra antigua casa y me reuniré con una periodista que dice tener información sobre negocios turbios de Javier. Ten cuidado, Elena. Ya viste de lo que es capaz. Lo tendré, prometió. ¿Cómo están Claudia y los niños? Todos bien, preocupados por ti. Claudia quiere que vengas a quedarte con nosotros una temporada. Gracias, pero no puedo irme de la ciudad. Tengo que luchar por la custodia de Daniel, y además está mi trabajo en la escuela. Lo entiendo. Sabes que cualquier cosa que necesites, estamos aquí. Puedo estar en Ciudad de México mañana mismo si hace falta. Te lo agradezco, pero por ahora necesito manejar esto sola. Te mantendré informado. Después de colgar, Elena se quedó mirando el techo, escuchando el sonido de la lluvia que había vuelto a arreciar. En la habitación contigua, Daniel dormía ajeno al torbellino de emociones y planes que se formaban en la mente de su madre. Mañana sería un día crucial. Si existían esos documentos que Javier tanto valoraba, y si la periodista Lucía tenía información relevante, quizás habría una luz de esperanza. Elena estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar a su hijo, para desenmascarar a Javier y mostrar su verdadera cara ante el tribunal. Con esa determinación en mente, se preparó para dormir, sabiendo que necesitaría todas sus fuerzas para los días que se avecinaban.
Antes de acostarse, entró silenciosamente en la habitación de Daniel y se quedó unos minutos observándolo dormir, grabando en su memoria cada detalle de su rostro sereno, como si quisiera llenar un reservorio de recuerdos para los días en que no lo tendría cerca. «Te prometo que vamos a estar juntos de nuevo», susurró en la penumbra. «No importa lo que tenga que hacer». La tormenta arreció afuera, pero dentro del pequeño apartamento, una calma tensa precedía a otra tormenta, una que Elena estaba decidida a desatar sobre Javier Montero, el hombre que había intentado arrebatarle lo más valioso de su vida. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta interior que Elena seguía sintiendo. Se levantó temprano, antes que Daniel, y preparó un desayuno especial, hot cakes con forma de estrellas, el favorito de su hijo. Mientras batía la mezcla, repasaba mentalmente el plan para ese día: llevar a Daniel a la escuela, dar sus clases en la secundaria, recoger a su hijo para pasar la tarde juntos y, entre medias, encontrar tiempo para visitar su antigua casa y reunirse con la periodista Lucía. «Buenos días, mamá», la voz adormilada de Daniel la sacó de sus pensamientos. Estaba parado en la entrada de la cocina, con el cabello revuelto y su pijama de cohetes espaciales. «Buenos días, mi astronauta», sonrió Elena, inclinándose para darle un beso. «¿Listo para tu desayuno estelar?». Daniel asintió, pero su expresión seguía siendo más seria de lo habitual. Se sentó a la mesa mientras Elena servía los hot cakes y vertía miel sobre ellos. «¿Tengo que llevar mis cosas a casa de papá hoy?», preguntó de repente. Elena dejó el frasco de miel en la mesa y se sentó frente a él. «No, mi amor. Hoy solo vamos a disfrutar nuestro día juntos. Mañana empaquetaremos lo que quieras llevar. Rodrigo, mi amigo del colegio, dice que sus papás también se divorciaron y que ahora tiene 2 casas», comentó Daniel, cortando distraídamente su desayuno. «Dice que no está tan mal, que recibe regalos dobles en Navidad». Elena sonrió con tristeza. «Cada familia es diferente, Daniel. Lo importante es que tanto papá como yo te amamos muchísimo, y eso nunca va a cambiar». El resto de la mañana transcurrió en la rutina habitual: baños, vestirse, preparar mochilas. Elena dejó a Daniel en su escuela primaria, a solo unas cuadras de la secundaria donde ella enseñaba literatura. Se despidieron con un abrazo prolongado en la puerta del colegio. «Pasaré por ti a las 2, ¿de acuerdo? Iremos al parque y luego a comer tacos», le recordó. «¿Podemos ir también a la librería?». «Quiero un nuevo libro de astronomía», pidió Daniel, con un brillo de entusiasmo que alivió momentáneamente el corazón de Elena. «Por supuesto que sí. Ahora entra, que vas a llegar tarde». Las clases de Elena ese día fueron particularmente difíciles. Mientras explicaba Pedro Páramo a sus alumnos de tercero de secundaria, no podía evitar que su mente divagara hacia los documentos que esperaba encontrar en su antigua casa y la intrigante reunión con Lucía. Sus estudiantes, adolescentes perspicaces, notaron su distracción. «Profesora, ¿está bien?», preguntó Mariana, una de sus alumnas más aplicadas, cuando la campana anunció el final de la clase. «Sí, Mariana, solo un poco cansada», respondió Elena, forzando una sonrisa mientras recogía sus libros. A la hora del almuerzo, en lugar de ir a la sala de profesores, Elena se encerró en su pequeño cubículo y llamó a Sofía para confirmar los planes. «Todo listo para hoy», le dijo su abogada. «Ten cuidado en la casa y asegúrate de que nadie te vea entrar. Si encuentras algo, no lo saques de allí. Tómale fotos y sal lo más rápido posible». «Entendido». «Y respecto a la periodista, ¿crees que deba grabar nuestra conversación?». «Sería lo ideal, pero asegúrate de que ella lo sepa. No queremos complicaciones legales». A las 2 en punto, Elena recogió a Daniel y, tal como habían planeado, pasaron una tarde maravillosa en el Parque Lincoln. Daniel corrió, jugó en los columpios, y por momentos pareció olvidar el inminente cambio en su vida. Elena aprovechó cada segundo, tomando fotos mentales de su hijo riendo, concentrado al observar las hormigas en el suelo, fascinado por la forma de las nubes. Luego fueron a la librería Gandhi, donde Daniel eligió no uno sino 2 libros sobre el espacio, que Elena compró sin dudar a pesar de su ajustado presupuesto.
Un pequeño lujo antes de la separación, pensó con amargura. A las 3:30 dejó a Daniel con Carmen nuevamente, explicándole que tenía una reunión importante relacionada con el caso de custodia. «Cuídalo bien», le pidió. «Volveré lo antes posible». La antigua casa de Elena y Javier estaba ubicada en una tranquila calle arbolada de la colonia Condesa. Era una construcción de los años 40, de 2 pisos, con una fachada de cantera rosa y una pequeña terraza en el segundo nivel. Elena la había amado desde el primer momento que la vio, 6 años atrás, cuando su situación económica mejoró gracias a un ascenso de Javier en el despacho. Estacionó su auto a una cuadra de distancia y caminó hasta la casa, observando cuidadosamente los alrededores. No había señales del Mercedes de Javier, lo que confirmaba que estaba en su oficina como de costumbre a esa hora. Con el corazón latiendo aceleradamente, introdujo la llave en la cerradura y entró. El interior estaba exactamente como lo recordaba, aunque más ordenado sin la presencia de Daniel y sus juguetes dispersos. Una punzada de nostalgia la golpeó al ver las fotografías familiares aún colgadas en las paredes, vacaciones en Acapulco, la graduación de Daniel del jardín de niños, navidades junto al árbol. Momentos de una felicidad que ahora parecía tan lejana. No tenía tiempo para sentimentalismos. Se dirigió directamente al estudio de Javier en la planta baja, una habitación elegantemente decorada con libros de derecho, diplomas enmarcados y un imponente escritorio de caoba. Abrió el segundo cajón, donde Javier solía guardar el disco duro externo, y sintió una oleada de alivio al encontrarlo allí, aparentemente olvidado en la prisa de la separación. Lo conectó a la laptop que había traído consigo. La pantalla mostró decenas de carpetas con nombres crípticos, números, iniciales, fechas. Elena comenzó a explorarlas sistemáticamente, buscando algo relacionado con terrenos en Hidalgo o cualquier documento que pareciera sospechoso. Después de 20 minutos de búsqueda, encontró una carpeta titulada Proyecto HGO 23. Al abrirla, vio varios documentos PDF, contratos, planos topográficos, permisos municipales y, lo más interesante, una serie de correos electrónicos impresos en PDF entre Javier y alguien identificado solo como RM. A medida que leía los correos, el corazón de Elena latía cada vez más rápido. Se referían a la compra de terrenos ejidales en las afueras de Pachuca, Hidalgo, a precios muy por debajo del mercado, y su posterior reventa a una constructora multinacional por sumas exorbitantes. Lo más alarmante eran las referencias a convencer a los ejidatarios y acelerar los permisos municipales. Uno de los correos era particularmente explícito: J, los papeles están listos. Firmados por todos los ejidatarios, aunque 2 de ellos necesitaron persuasión especial. El alcalde ha confirmado que los permisos estarán listos la próxima semana. Procedemos con la fase 2 según lo acordado. RM. Elena tomó fotografías de todos los documentos con su teléfono, asegurándose de capturar cada detalle. Estaba tan concentrada que no escuchó la puerta principal abrirse. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? La voz de Javier la sobresaltó tanto que casi dejó caer el teléfono. Estaba parado en la entrada del estudio, con su impecable traje gris y una expresión de furia contenida. Vine a recoger algunas cosas personales, respondió Elena, tratando de mantener la calma mientras discretamente desconectaba el disco duro. ¿En mi estudio? ¿Husmeando en mis documentos? Javier avanzó hacia ella. Dame ese teléfono, ahora. No, respondió Elena, retrocediendo hasta quedar contra la pared. No tengo por qué darte nada. Esta sigue siendo legalmente mi casa también. Eso no te da derecho a revisar mis cosas personales. Javier intentó arrebatarle el teléfono, pero Elena fue más rápida y lo guardó en el bolsillo interior de su blazer. ¿Qué escondes, Javier? ¿Qué son esos terrenos en Hidalgo y quién es RM? El rostro de Javier palideció ligeramente, pero recuperó rápidamente su compostura. No sé de qué hablas. Y déjame decirte que esto no va a ayudarte en la apelación. De hecho, podría acusarte de allanamiento. No puedes acusarme de allanar mi propia casa, replicó Elena, encontrando valor en la evidente preocupación de Javier. Y si no escondes nada, ¿por qué te preocupa tanto lo que pueda haber visto?
Javier respiró profundamente, intentando calmarse. Cuando habló nuevamente, su voz había recuperado ese tono condescendiente que Elena tanto detestaba. Elena, siempre has tenido una imaginación desbordante. Esos documentos son parte de un proyecto legal y legítimo del despacho. Nada que pueda interesarte o que vaya a cambiar la decisión del juez. Eso lo veremos, respondió Elena, avanzando hacia la puerta. Ahora, si me disculpas, tengo una cita importante. Javier la sujetó del brazo cuando pasaba junto a él. Piensa en Daniel, Elena. No cometas el error de enfrentarte a mí. Solo conseguirás hacerle daño a él. Elena se soltó bruscamente. Es precisamente por Daniel que estoy dispuesta a enfrentarme a ti o a quien sea necesario. Y no te atrevas a amenazarme de nuevo. Salió de la casa con paso firme, aunque por dentro temblaba. No se permitió mirar atrás ni siquiera cuando escuchó a Javier llamándola desde la puerta. Se subió a su auto y condujo hasta el Café Triana, donde había acordado encontrarse con Lucía. El café era un lugar pequeño y acogedor, decorado con azulejos españoles y lámparas de hierro forjado. Elena llegó 15 minutos antes de la hora acordada, pero Lucía ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo, con una taza de café frente a ella y una carpeta a su lado. Elena, gracias por venir, la saludó cuando se acercó a la mesa. Lucía Mendoza era una mujer de unos 40 años, de complexión delgada, con cabello negro corto y lentes de montura gruesa. Vestía de manera sencilla pero profesional, blusa blanca, pantalón negro y una bufanda colorida que aportaba un toque distintivo. Gracias a ti por contactarme, respondió Elena, sentándose frente a ella. Debo admitir que estoy intrigada por lo que puedas decirme. Lucía miró alrededor, asegurándose de que nadie las estuviera escuchando, y acercó su silla. He estado investigando una serie de desarrollos inmobiliarios controversiales en varios estados, principalmente Hidalgo, Estado de México y Morelos, comenzó. Proyectos donde terrenos rurales o ejidales son adquiridos a precios irrisorios y luego revendidos a constructoras internacionales por sumas astronómicas. Elena sintió un escalofrío. ¿Estos proyectos tienen relación con el despacho donde trabaja mi exmarido? No solo relación, respondió Lucía, abriendo la carpeta y mostrándole algunas fotografías. El despacho Velasco, Torres y Asociados es el principal facilitador de estas operaciones. Y tu exmarido, como socio junior especializado en derecho inmobiliario, es una pieza clave. Las fotografías mostraban a Javier en reuniones con diversos hombres, algunos de los cuales Elena reconoció como políticos locales. Una de las imágenes captó especialmente su atención, Javier estrechando la mano de un hombre corpulento de unos 50 años, en lo que parecía ser una obra en construcción. ¿Quién es él?, preguntó, señalando al hombre. Raúl Meléndez, empresario y principal inversionista en estos proyectos. Tiene antecedentes por fraude en España y Argentina, aunque aquí ha mantenido un perfil relativamente limpio. RM, murmuró Elena, recordando las iniciales de los correos electrónicos. Disculpa. Elena le contó a Lucía sobre los documentos que acababa de encontrar y las fotografías que había tomado. La periodista escuchó con creciente interés. Esto es exactamente lo que necesitaba, dijo cuando Elena terminó su relato. Los correos pueden probar la conexión directa entre Meléndez y el despacho. ¿Y cómo me ayuda esto con la custodia de mi hijo?, preguntó Elena, yendo al punto que más le preocupaba. Lucía la miró con seriedad. Elena, lo que han estado haciendo no es solo éticamente cuestionable. Es probablemente ilegal. Hay indicios de sobornos a funcionarios, intimidación a ejidatarios, falsificación de documentos. Si tu exmarido está involucrado, como parece estarlo, podría enfrentar cargos criminales. Elena sintió un nudo en el estómago. A pesar de todo, la idea de ver a Javier en la cárcel le resultaba perturbadora. No por él, sino por Daniel. No quiero destruir a Javier, dijo finalmente. Solo quiero recuperar a mi hijo. Lo entiendo, respondió Lucía con compasión. Pero debes saber que las personas involucradas en estos negocios no son de fiar. Si descubren que tienes evidencia contra ellos, podrían ser peligrosos.
¿Sugieres que no use esta información en la apelación? Todo lo contrario. Sugiero que la uses, pero con precaución y respaldo. Si me permites ver las fotografías que tomaste, puedo ayudarte a preparar un expediente sólido para tu abogada. Y, al mismo tiempo, puedo utilizarlas para mi investigación periodística. Elena dudó un momento, pero finalmente sacó su teléfono y le mostró a Lucía las imágenes de los documentos. La periodista las examinó detenidamente, tomando notas. «Esto es oro puro», comentó. «Confirma muchas de mis sospechas y añade detalles cruciales. ¿Me permitirías hacer copias?» Elena asintió. «Pero necesito tu palabra de que no publicarás nada hasta después de la apelación, a menos que sea absolutamente necesario». «Tienes mi palabra», prometió Lucía. «Mi prioridad es exponer esta red de corrupción, no complicar tu situación familiar». Mientras Lucía transfería las imágenes a su tableta, Elena recibió un mensaje de texto de Sofía: «Necesito verte urgentemente. Javier acaba de presentar una solicitud para llevarse a Daniel mañana mismo, alegando que descubrió que planeaba sacarlo del país». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Tengo que irme», dijo abruptamente, mostrándole el mensaje a Lucía. «Javier está contraatacando». «Ve», respondió la periodista, terminando rápidamente la transferencia. «Estaremos en contacto. Y Elena, ten cuidado. No subestimes lo que estas personas pueden hacer para protegerse». Elena salió apresuradamente del café y condujo hasta el despacho de Sofía, llamándola en el camino para confirmar que estaría allí. La tarde caía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos rojizos mientras el tráfico se intensificaba con la hora pico. Cuando finalmente llegó al pequeño edificio de la colonia Roma, encontró a Sofía esperándola en la entrada, con expresión preocupada. «¿Cómo es posible que Javier alegue algo así?», preguntó Elena, apenas bajó del auto. «Jamás he pensado en sacar a Daniel del país. Ha presentado como evidencia una supuesta conversación que escuchó hoy en la casa, cuando te encontró allí», explicó Sofía mientras subían las escaleras. «Dice que te oyó hablar por teléfono con alguien sobre comprar boletos de avión». «Eso es completamente falso», exclamó Elena indignada. «Ni siquiera hablé por teléfono mientras estuve allí». «Lo sé, pero ha conseguido que el juez Domínguez emita una orden de restricción temporal. No puedes acercarte a la casa ni a la escuela de Daniel hasta la audiencia de mañana». «¿Mañana? ¿Tan pronto?» Javier movió sus influencias para acelerar todo. «La audiencia es a las 10 de la mañana». Una vez en la oficina, Elena le contó a Sofía todo lo que había descubierto, tanto en la casa como en la reunión con Lucía. «Esto cambia completamente el panorama», dijo Sofía, revisando las fotografías en el teléfono de Elena. «Si podemos demostrar que Javier está involucrado en actividades ilegales, el juez tendrá que reconsiderar su decisión sobre la custodia». «Pero, ¿cómo probamos que estas acusaciones de Javier son falsas?», preguntó Elena, abrumada por la rapidez con que se estaban desarrollando los acontecimientos. «Necesitamos testigos que confirmen que no tenías planes de salir del país». «¿Hablaste con alguien sobre tus planes para los próximos días?». Elena asintió. «Con Carmen, mi vecina. Le comenté esta mañana que pasaría el día con Daniel y luego tendría estas reuniones para recopilar información para la apelación. También con mi hermano Martín, anoche». «Perfecto, los citaremos como testigos», Sofía tomó notas rápidamente. «Y respecto a lo que descubriste, vamos a necesitar más que fotografías. ¿Crees que Lucía estaría dispuesta a testificar sobre su investigación?». «Tendría que preguntarle, pero creo que sí. Parecía muy comprometida con exponer estos negocios turbios». Sofía sintió pensativa. «Bien, esto es lo que haremos. Prepararé una presentación detallada de estos hallazgos para la audiencia de mañana, pero no mencionaremos nada sobre esto en los documentos preliminares. Quiero que sea una sorpresa para Javier y su abogado». «¿No deberíamos informar a la policía o a la fiscalía sobre estos documentos?», preguntó Elena. «Eventualmente sí, pero primero necesitamos asegurar la custodia de Daniel. Si iniciamos una investigación criminal ahora, todo podría complicarse y alargarse, y mientras tanto, Daniel estaría con Javier». Elena asintió,
comprendiendo la estrategia. ¿Qué debo hacer esta noche? Ve a casa, estate con Daniel. A partir de mañana, las cosas pueden complicarse. Yo me encargaré de preparar todo para la audiencia y contactaré a Lucía para coordinar su participación. Cuando Elena regresó a su departamento, encontró a Daniel y Carmen jugando un juego de mesa en la sala. La normalidad de la escena contrastaba dolorosamente con el caos que se estaba desarrollando a su alrededor. ¿Cómo estuvo tu reunión?, preguntó Carmen mientras Daniel recogía los dados que habían caído al suelo. Complicada, respondió Elena. ¿Podemos hablar un momento en la cocina? Una vez a solas, Elena le explicó a Carmen la situación y le preguntó si estaría dispuesta a testificar al día siguiente. Por supuesto que sí, respondió la mujer sin dudar. Ese hombre no puede llevarse a Daniel con mentiras. No te preocupes, diré la verdad, que nunca mencionaste nada sobre salir del país y que, al contrario, estabas haciendo planes para los próximos días aquí en la ciudad. Agradecida, Elena abrazó a su vecina. No sé qué haría sin tu apoyo, Carmen. Para eso estamos los vecinos, sonrió la mujer. Ahora ve con tu hijo. Necesitan este tiempo juntos. El resto de la noche, Elena se dedicó exclusivamente a Daniel. Prepararon la cena juntos, jugaron con sus nuevos libros sobre astronomía, e incluso improvisaron un cine en casa con palomitas y su película favorita de superhéroes. Elena quería crear recuerdos felices que ayudaran a Daniel durante los días difíciles que se avecinaban. Cuando finalmente lo acostó, después del ritual nocturno habitual, Daniel la miró con sus grandes ojos preocupados. Mamá, ¿es verdad que no podré verte por mucho tiempo después de mañana? Elena sintió que su corazón se encogía. ¿Quién te dijo eso, mi amor? Papá me llamó hoy mientras estabas fuera. Dijo que te habías metido en problemas y que quizás no podrías verme por un tiempo. La furia ardió en el pecho de Elena. Javier no solo estaba manipulando el sistema judicial, sino también a su hijo. Eso no es cierto, Daniel, respondió, esforzándose por mantener la calma. Mañana hay una reunión importante con el juez, y vamos a resolver algunos desacuerdos entre papá y yo. Pero te prometo que, pase lo que pase, siempre estaré cerca de ti. ¿Lo prometes de verdad? De verdad, afirmó Elena, besando su frente. Ahora duerme, mi pequeño astronauta. Mañana será un día importante. Una vez que Daniel se quedó dormido, Elena llamó a Sofía para informarle sobre la llamada de Javier a su hijo. Es indignante, pero no me sorprende, comentó la abogada. Podemos usar esto mañana como ejemplo de su manipulación psicológica hacia el niño. ¿Cómo van los preparativos para la audiencia? Todo listo. He hablado con Lucía y está dispuesta a testificar. También he organizado toda la evidencia de los negocios turbios de Javier. Y hay algo más, he conseguido citar al director de la escuela de Daniel, quien puede confirmar tu compromiso como madre y la poca participación de Javier en las actividades escolares. Gracias, Sofía. No sé cómo pagarte todo lo que estás haciendo. Ganando este caso, respondió la abogada con determinación. Ahora descansa. Mañana necesitarás todas tus fuerzas. Esa noche, Elena apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, repasando mentalmente los acontecimientos del día y anticipando los posibles escenarios para la audiencia del día siguiente. En algún momento de la madrugada, se levantó y fue hasta la habitación de Daniel. Se sentó en el suelo junto a su cama, observando su rostro sereno mientras dormía, escuchando su respiración tranquila. No te voy a fallar, susurró en la oscuridad. Voy a luchar con todo lo que tengo. Con esa promesa silenciosa, regresó a su habitación, donde finalmente logró conciliar un sueño inquieto, mientras afuera el cielo comenzaba a aclararse anunciando un nuevo día, un día que podría cambiarlo todo. La mañana llegó demasiado pronto. Elena se despertó sobresaltada por el sonido de su alarma, sintiendo como si apenas hubiera cerrado los ojos. Se duchó rápidamente y eligió su atuendo con cuidado, un traje sastre azul marino que reservaba para las ocasiones importantes en la escuela, una blusa blanca y zapatos bajos pero elegantes. Quería proyectar una imagen de seriedad y profesionalismo ante el juez.
Daniel ya estaba despierto cuando ella salió de su habitación, sentado en la mesa de la cocina con una expresión solemne impropia de un niño de 8 años. «Buenos días, mi amor», lo saludó Elena, besando su frente. «¿Quieres desayunar cereal o huevos?» «No tengo hambre», respondió él, jugueteando con el borde de su pijama. «Tengo que ir hoy con papá». Elena se sentó a su lado y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «Hoy tenemos una reunión importante con el juez. Dependiendo de lo que decida, es posible que tengas que ir con papá por un tiempo, pero estoy haciendo todo lo posible para que podamos seguir juntos». «No quiero ir con él», murmuró Daniel. «Sé que tiene una casa más grande y muchos juguetes, pero prefiero estar contigo». Esas palabras simples pero profundas fortalecieron la determinación de Elena. «Lo sé, mi cielo. Y te prometo que voy a luchar con todas mis fuerzas. Ahora, vamos a desayunar algo. Necesitamos energía para hoy». Mientras preparaba unos huevos revueltos que Daniel apenas probó, Elena recibió un mensaje de Sofía: «Todo listo. Nos vemos en el juzgado a las 9:30. Lucía confirmó su asistencia. Trae a Carmen contigo». A las 8:45, después de ayudar a Daniel a vestirse con un pantalón de mezclilla y una camisa limpia, Elena y su hijo salieron del apartamento acompañados por Carmen. El día era sorprendentemente claro para la temporada, con un cielo azul intenso y una brisa fresca que agitaba las copas de los árboles a lo largo de la avenida. «Va a salir bien», le aseguró Carmen mientras esperaban un taxi. «Tienes la verdad de tu lado». «Eso espero», respondió Elena, apretando ligeramente la mano de Daniel. El trayecto hasta el juzgado familiar en la colonia Doctores fue silencioso. Daniel miraba por la ventana, aparentemente fascinado por el bullicio de la ciudad, aunque Elena sabía que su mente estaba en otra parte. Ella repasaba mentalmente lo que diría en la audiencia, las preguntas que podría hacer el juez, las posibles tácticas de Javier y su abogado. Llegaron al imponente edificio de concreto y cristal 10 minutos antes de la hora acordada. Sofía ya los esperaba en la entrada, con una carpeta gruesa bajo el brazo y expresión confiada. «Buenos días», saludó, inclinándose para quedar a la altura de Daniel. «Hola, campeón. ¿Listo para un día importante?» Daniel asintió tímidamente, refugiándose ligeramente detrás de su madre. «¿Dónde está Lucía?», preguntó Elena, buscando a la periodista entre la multitud de personas que entraban y salían del juzgado. «Dijo que nos encontraría directamente en la sala». «Ya está todo coordinado», respondió Sofía. «Vamos adentro. El juez Domínguez es puntual y no le gusta esperar». En el vestíbulo del juzgado, Elena vio a Javier conversando con su abogado. Estaba impecablemente vestido con un traje gris oscuro hecho a medida, el cabello perfectamente peinado y ese aire de confianza absoluta que siempre había proyectado. Cuando notó su presencia, les dirigió una mirada fría antes de inclinarse para susurrar algo al oído de su abogado. «No te dejes intimidar», le aconsejó Sofía en voz baja. «Eso es exactamente lo que quiere». Una asistente social se acercó a ellos. «Buenos días. Soy Patricia Gómez, del Departamento de Atención a Menores. Durante la audiencia, me quedaré con Daniel en una sala especial para niños». Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que era el procedimiento normal, pero la idea de separarse de Daniel, aunque fuera por unas horas, le resultaba dolorosa, especialmente con la posibilidad de que el juez mantuviera la decisión de darle la custodia a Javier. Se agachó para quedar a la altura de su hijo. «Daniel, vas a ir con la señorita Patricia mientras mamá y papá hablamos con el juez. Ella va a cuidarte muy bien y hay una sala con juegos y libros donde podrás estar cómodo. ¿Vendrás por mí cuando terminen?», preguntó él con preocupación. «Por supuesto que sí», le aseguró ella, abrazándolo fuertemente. «Yo también quiero saludar a mi hijo», la voz de Javier sonó detrás de ella. Se había acercado silenciosamente y ahora extendía una mano hacia Daniel. «Hola, campeón. ¿Cómo estás?». Daniel miró a su padre con una mezcla de confusión y recelo. «Bien», respondió simplemente, sin moverse de donde estaba. «Pronto estaremos juntos en casa», le dijo Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
te va a encantar tu nueva habitación. Mandé a pintarla con estrellas y planetas, como te gustan. Elena sintió que la rabia crecía en su interior, pero se contuvo. No iba a darle a Javier la satisfacción de verla perder el control, especialmente frente a Daniel. Patricia intervino amablemente. Es hora de irnos, Daniel. Tus padres vendrán a buscarte cuando terminen. Con un último abrazo a su madre, Daniel siguió a la asistente social por un pasillo lateral, mirando hacia atrás una vez antes de desaparecer tras una puerta. Qué conmovedor, comentó Javier con sarcasmo cuando el niño ya no podía oírlos. Disfruta de estos momentos, Elena. Después de hoy, tus visitas serán muy limitadas. Eso lo decidirá el juez, respondió Sofía antes de que Elena pudiera hablar. Y créeme, tenemos algunas sorpresas preparadas para la audiencia. El abogado de Javier, el licenciado Vázquez, un hombre corpulento con un bigote espeso y gafas pequeñas, intervino, les recomendaría no intentar jugadas desesperadas. El juez Domínguez ya dejó clara su posición en la sentencia inicial y las nuevas evidencias que presentaremos hoy sobre los planes de la señora Fuentes solo fortalecerán nuestra posición. Ya lo veremos, respondió Sofía, guiando a Elena hacia la sala de audiencias. La sala número 5 era más pequeña que la del juicio inicial, con espacio para unas 20 personas como máximo. En la parte delantera se encontraba el estrado del juez, elevado sobre una plataforma, y frente a él, 2 mesas, una para cada parte. A los lados había algunos bancos para testigos y observadores. Elena y Sofía tomaron asiento en la mesa de la izquierda. Lucía ya estaba allí, sentada en la primera fila de la zona de observadores, junto con el director de la escuela de Daniel, un hombre de unos 50 años con expresión seria. Carmen se sentó junto a ellos, visiblemente nerviosa pero decidida. A las 10 en punto, el secretario del juzgado anunció la entrada del juez Francisco Domínguez, un hombre de unos 60 años, delgado, con cabello cano y gafas de montura metálica. Todos se pusieron de pie mientras tomaba asiento. Estamos aquí para revisar la solicitud emergente presentada por el licenciado Javier Montero Álvarez, concerniente a la custodia del menor Daniel Montero Fuentes, comenzó el juez, revisando los documentos frente a él. Según entiendo, el licenciado Montero alega que existen indicios de que la madre, Elena Fuentes Vega, planea sacar al menor del país sin autorización. ¿Es correcto? Así es, su señoría, respondió el licenciado Vázquez, poniéndose de pie. Mi cliente encontró a la señora Fuentes en su domicilio ayer por la tarde, donde la escuchó mantener una conversación telefónica sobre la compra de boletos de avión. Dado que la custodia del menor ya ha sido otorgada a mi cliente, consideramos que existe un riesgo real de sustracción del menor. El juez miró a Sofía. ¿Qué tiene que decir la parte demandada al respecto? Sofía se levantó con calma. Su señoría, estas acusaciones son completamente falsas. La señora Fuentes efectivamente estuvo en el domicilio conyugal ayer, ejerciendo su derecho legal de acceso, dado que la propiedad aún no ha sido adjudicada en el proceso de divorcio. Sin embargo, en ningún momento mantuvo conversación telefónica alguna sobre boletos de avión o planes para salir del país. Tenemos testigos que confirmarán los verdaderos planes de mi clienta para los próximos días, todos dentro de la Ciudad de México. El juez asintió. Procederemos entonces a escuchar primero la versión del licenciado Montero. Javier se dirigió al estrado y, tras jurar decir la verdad, relató una versión distorsionada de los eventos del día anterior. Como había regresado inesperadamente a casa por unos documentos y encontró a Elena hablando por teléfono en su estudio, presuntamente discutiendo sobre vuelos a Sudamérica. Cuando me vio, inmediatamente colgó y se mostró muy nerviosa, declaró con perfecta convicción. Al cuestionarla, se negó a mostrarme su teléfono y salió apresuradamente de la casa. ¿Tiene alguna otra evidencia además de lo que escuchó?, preguntó el juez. No, su señoría, pero dadas las circunstancias y el evidente resentimiento de mi ex esposa por la decisión sobre la custodia, considero que existe un riesgo real. Entiendo, respondió el juez, haciendo algunas anotaciones. Licenciada Rendón, su turno para interrogar al testigo. Sofía se acercó al estrado con paso decidido. Licenciado Montero,
¿puede decirnos exactamente qué palabras escuchó durante esta supuesta conversación telefónica? Javier dudó ligeramente. No recuerdo las palabras exactas, pero claramente mencionó boletos, pasaportes y algo sobre salir rápido. Interesante, comentó Sofía. Y dígame, ¿no es cierto que cuando encontró a mi cliente en su casa, ella estaba revisando documentos en su computadora, no hablando por teléfono? Estaba hablando por teléfono cuando llegué, insistió Javier. Luego cerró su computadora apresuradamente. ¿Y no es cierto que lo que en realidad le molestó fue encontrarla revisando documentos relacionados con ciertos negocios inmobiliarios en Hidalgo? ¿Negocios que usted preferiría mantener en secreto? El rostro de Javier palideció momentáneamente, pero recuperó la compostura. No sé de qué está hablando. No hay ningún negocio secreto. Su señoría, intervino el licenciado Vázquez, esta línea de interrogatorio es irrelevante para el asunto que nos ocupa y parece un intento de desviar la atención. Al contrario, respondió Sofía, es completamente relevante, como demostraremos a continuación. La verdadera razón por la que el licenciado Montero presentó esta solicitud emergente fue para evitar que cierta información saliera a la luz durante el proceso de apelación. El juez Domínguez miró a ambos abogados con expresión severa. Continuaré permitiendo el interrogatorio, pero cíñase al tema principal, licenciada Rendón. Por supuesto, su señoría, accedió Sofía. No más preguntas para este testigo por ahora. A continuación, Sofía llamó a Carmen como testigo. La mujer, visiblemente nerviosa pero decidida, declaró que Elena le había comentado específicamente sus planes para los días siguientes, todos dentro de la ciudad, y que en ningún momento había mencionado planes de viaje. De hecho, añadió Carmen, la señora Elena estaba organizando actividades para su hijo en la ciudad para las próximas semanas, esperando la apelación de la decisión sobre la custodia. El licenciado Vázquez intentó desacreditar su testimonio sugiriendo una relación demasiado cercana con Elena que comprometía su objetividad, pero Carmen se mantuvo firme. Después fue el turno del director de la escuela de Daniel, quien destacó el compromiso de Elena como madre y su participación constante en las actividades escolares, en contraste con la escasa presencia de Javier. En los 3 años que Daniel ha estado en nuestra escuela, declaró, la señora Fuentes jamás ha faltado a una junta de padres o una presentación de su hijo. El licenciado Montero, en cambio, ha asistido solo a 2 eventos, y en ambos llegó tarde y se retiró temprano. Cuando parecía que la audiencia comenzaba a inclinarse a favor de Elena, el juez preguntó, ¿tiene algún testigo adicional, licenciada Rendón? Sí, su señoría, respondió Sofía. Quisiera llamar a la periodista Lucía Mendoza. Un murmullo recorrió la sala mientras Lucía se dirigía al estrado. Javier se inclinó para susurrar algo a su abogado, quien parecía desconcertado. Tras identificarse como reportera de investigación del periódico Reforma, Lucía explicó su investigación sobre operaciones inmobiliarias irregulares que involucraban terrenos ejidales en varios estados, particularmente en Hidalgo. ¿Y qué relación tiene esto con el caso que nos ocupa?, preguntó el juez, frunciendo el ceño. Su señoría, intervino Sofía, estamos por demostrar que las verdaderas motivaciones del licenciado Montero al presentar esta solicitud emergente no tienen nada que ver con un supuesto riesgo de sustracción del menor, sino con su desesperación por evitar que ciertos documentos comprometedores fueran presentados en la apelación. Objeción, exclamó el licenciado Vázquez. Esto es completamente irrelevante para el asunto de la custodia. Al contrario, replicó Sofía. Va al corazón de la idoneidad moral del licenciado Montero como custodio del menor, así como a la veracidad de sus acusaciones contra mi clienta. El juez consideró la situación por un momento. Continuaré permitiendo este testimonio, pero sea concisa, licenciada Rendón. Sofía asintió y pidió a Lucía que explicara específicamente qué había descubierto sobre la participación de Javier en estos negocios. Basándome en múltiples fuentes documentales y testimoniales, declaró Lucía. He podido establecer que el licenciado Montero ha actuado como intermediario legal en la adquisición y reventa de terrenos ejidales a precios muy por debajo del mercado, para su posterior desarrollo por constructoras internacionales.
Estos procesos han involucrado presuntas irregularidades como intimidación a ejidatarios, sobornos a funcionarios municipales y falsificación de documentos. El rostro de Javier se tornaba cada vez más pálido mientras Lucía continuaba su testimonio, detallando fechas, lugares y nombres específicos, incluido el de Raúl Meléndez. ¿Tiene evidencia documental que respalde estas acusaciones?, preguntó el juez. Sí, su señoría, respondió Lucía. Tengo fotografías de reuniones entre el licenciado Montero y varios de los involucrados, así como copias de correos electrónicos y contratos que sugieren fuertemente estas prácticas irregulares. También tenemos evidencia adicional, añadió Sofía, entregando al secretario del juzgado una carpeta con las fotografías que Elena había tomado de los documentos en la computadora de Javier. Estos materiales fueron encontrados por mi clienta ayer en el domicilio conyugal, y fue precisamente esto lo que motivó la reacción desesperada del licenciado Montero. El juez revisó los documentos con expresión cada vez más grave, mientras Javier susurraba frenéticamente a su abogado. Su señoría, intervino finalmente el licenciado Vázquez, estos asuntos empresariales, aun si fueran ciertos, lo cual negamos categóricamente, no tienen relevancia para la custodia del menor. El licenciado Montero es un padre amoroso y responsable, con los recursos económicos y la estabilidad necesarios para criar a su hijo. Sofía respondió inmediatamente, su señoría, si estos documentos comprueban lo que parecen, estaríamos hablando de actividades potencialmente ilegales que podrían resultar en procesos penales. ¿Es realmente en el mejor interés del menor estar bajo la custodia de alguien que podría enfrentar cargos criminales en un futuro cercano? El juez Domínguez se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, visiblemente incómodo con el giro que había tomado la audiencia. Voy a tomar un receso de 30 minutos para revisar estos documentos con mayor detenimiento, anunció finalmente. Continuaremos después. Cuando todos se pusieron de pie mientras el juez abandonaba la sala, Elena pudo ver la furia apenas contenida en los ojos de Javier, quien le lanzó una mirada que era una mezcla de odio y miedo. Por primera vez desde que comenzó el proceso de divorcio, sintió que tenía una oportunidad real de recuperar a su hijo. Durante el receso, Sofía, Elena y Lucía se reunieron en un pequeño cubículo adyacente a la sala. ¿Cómo lo ves?, preguntó Elena ansiosa. El juez está claramente impactado por la evidencia, respondió Sofía. No esperaba que el caso tomara este giro. Javier se ve acorralado, añadió Lucía. Pero no te confíes. Hombres como él siempre tienen unas bajo la manga. ¿Crees que intentará algo más?, preguntó Elena preocupada. Es posible, respondió Sofía. Pero ahora el juez está al tanto de la situación. Será mucho más difícil para él manipular el proceso. Cuando regresaron a la sala, Elena notó que Javier y su abogado parecían haber cambiado de estrategia. Ya no mostraban la arrogancia inicial, sino una actitud más conciliadora. El juez Domínguez regresó puntualmente después de los 30 minutos y tomó asiento con expresión severa. Después de revisar la documentación presentada, comenzó. Encuentro que existen serias dudas sobre la veracidad de las acusaciones del licenciado Montero respecto a supuestos planes de la señora Fuentes para sacar al menor del país. Más aún, la información revelada sobre posibles actividades irregulares del licenciado Montero es preocupante y merece una investigación más profunda. Elena sintió que su corazón latía con fuerza mientras el juez continuaba. Por lo tanto, hasta que se resuelva la apelación de la sentencia inicial y considerando el mejor interés del menor, decreto la suspensión temporal de la decisión de custodia a favor del licenciado Montero. El menor Daniel Montero Fuentes permanecerá bajo la custodia de su madre, Elena Fuentes Vega, con régimen de visitas supervisadas para el padre, hasta que se dicte la resolución definitiva. Un sollozo de alivio escapó de la garganta de Elena, mientras Sofía apretaba su mano en señal de apoyo. Javier, por su parte, parecía haberse quedado sin palabras, con la mirada fija en los documentos que habían expuesto sus negocios turbios. Adicionalmente, continuó el juez, dada la naturaleza de la información presentada sobre las actividades del licenciado Montero, me veré obligado a remitir estos documentos a la Fiscalía Anticorrupción para su investigación correspondiente. El licenciado Vázquez se puso de pie.
Su señoría, mi cliente quisiera solicitar la oportunidad de explicar la naturaleza de estos documentos que han sido sacados de contexto y mal interpretados. Tendrá esa oportunidad, licenciado Vázquez, pero ante las autoridades competentes, respondió el juez con firmeza. Esta audiencia se limita al asunto de la custodia y mi decisión al respecto es final por el momento. Con un último golpe de su mazo, el juez Domínguez dio por terminada la sesión y abandonó la sala. Elena apenas podía creer lo que acababa de ocurrir. Después de semanas de angustia y desesperación, finalmente había una luz al final del túnel. Daniel volvería a casa con ella, al menos hasta la resolución final de la apelación, y las evidencias de los negocios turbios de Javier serían investigadas. Sofía la abrazó con fuerza. Lo logramos, Elena. No es una victoria completa aún, pero es un paso crucial. Lucía se unió a ellas. Hiciste lo correcto al exponer esos documentos. Ahora la justicia podrá seguir su curso. Cuando salían de la sala, se encontraron frente a frente con Javier, quien había perdido toda su arrogancia habitual. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y miedo. Esto no ha terminado, Elena, dijo en voz baja pero amenazante. No tienes idea de con quién te estás metiendo. No es solo conmigo. Cuidado con lo que dices, Javier, intervino Sofía. Cualquier amenaza solo empeorará tu situación. No es una amenaza, respondió él, retrocediendo. Es una advertencia. Hay personas poderosas involucradas en esos negocios, personas que no van a quedarse de brazos cruzados. Con esas palabras, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, seguido por su abogado, quien parecía tan derrotado como él. No dejes que te asuste, le dijo Lucía a Elena. Es típico de hombres como el intentar intimidar cuando ya no tienen otras cartas que jugar. Aún así, deberíamos ser precavidas, aconsejó Sofía. ¿Tienes algún lugar donde puedas quedarte unos días hasta que las cosas se calmen? Elena pensó en su hermano en Guadalajara, pero sacudió la cabeza. No voy a huir. Daniel necesita estabilidad ahora más que nunca, y su escuela, sus amigos, su rutina están aquí en la ciudad. En ese caso, tomaremos algunas medidas de seguridad, decidió Sofía. Hablaré con un amigo que trabaja en seguridad privada, para que mantenga un ojo en tu edificio durante unos días. En ese momento, Patricia, la asistente social, se acercó a ellos con Daniel. El niño, al ver a su madre, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. ¿Ya terminó todo?, preguntó, levantando la vista con esos ojos tan parecidos a los de Elena. Sí, mi amor, respondió ella, inclinándose para abrazarlo. Y adivina qué, vas a seguir viviendo conmigo por ahora. La sonrisa que iluminó el rostro de Daniel en ese momento valió para Elena más que cualquier victoria legal. Era por esa sonrisa, por esa felicidad, por lo que había luchado tan duramente. ¿Y papá?, preguntó el niño, mirando alrededor. Papá tuvo que irse, respondió Elena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero podrás verlo regularmente, no te preocupes. Mientras salían del juzgado bajo el brillante sol del mediodía, Elena sentía una mezcla de alivio, esperanza y cierta aprensión. Había ganado esta batalla, pero la guerra no había terminado. Las palabras amenazantes de Javier resonaban en su mente, recordándole que personas poderosas estaban involucradas en esos negocios turbios que había ayudado a exponer. ¿Estás bien?, preguntó Sofía, notando su expresión preocupada. Sí, respondió Elena, estrechando la mano de Daniel mientras caminaban hacia la salida. Solo pensando en lo que viene ahora. Ahora viene vivir, le dijo Sofía con una sonrisa. Un día a la vez. Disfruta esta victoria, disfruta a tu hijo. Ya nos ocuparemos del resto cuando llegue el momento. Elena asintió, sabiendo que su amiga tenía razón. Había pasado semanas sumida en la angustia y el miedo, perdiendo de vista lo realmente importante. Ahora era momento de recuperar la alegría y la normalidad, al menos por un tiempo. ¿Podemos ir a celebrar con helado?, preguntó Daniel, como si hubiera leído sus pensamientos. Por supuesto que sí, respondió Elena riendo. De hecho, creo que esto merece un helado doble, ¿no crees? Mientras se alejaban del imponente edificio del juzgado,
Elena miró hacia atrás una última vez. Una etapa de su vida había terminado, y otra, incierta pero llena de posibilidades, comenzaba ahora. Con su hijo a su lado y amigos leales apoyándola, se sentía preparada para enfrentar lo que viniera. Lo que no sabía era que las revelaciones en la corte ese día habían puesto en marcha eventos que pronto la forzarían a mostrar una fortaleza aún mayor que la que había demostrado hasta ahora. Los días siguientes a la audiencia transcurrieron con una tranquilidad casi irreal para Elena. Daniel había vuelto a su rutina escolar, ella a sus clases en la secundaria, y las tardes las pasaban juntos en el pequeño departamento de la colonia Narvarte. Como si el infierno de las semanas anteriores hubiera sido solo una pesadilla. Sofía la llamaba diariamente para mantenerla informada sobre el avance del proceso de apelación y las repercusiones de los documentos entregados a la Fiscalía Anticorrupción. Según le contaba, varios medios de comunicación habían empezado a investigar las actividades del despacho jurídico de Javier, y Lucía estaba preparando un reportaje extenso que pronto sería publicado en el Reforma. Era viernes por la tarde, casi una semana después de la audiencia, cuando el teléfono de Elena sonó mientras ayudaba a Daniel con su tarea de ciencias. Elena, soy Lucía, la voz de la periodista sonaba tensa. ¿Podemos hablar un momento en privado? Claro, respondió Elena, sintiendo inmediatamente que algo no iba bien. Daniel, ¿puedes seguir dibujando los planetas? Voy a hablar por teléfono a mi habitación. Una vez a solas, Lucía fue directa. Han intentado entrar a mi apartamento esta mañana. Afortunadamente no estaba allí, pero mi vecino vio a dos hombres intentando forzar la puerta. Cuando los confrontó, dijeron que eran técnicos de la compañía de gas, pero no llevaban ninguna identificación ni uniforme. ¿Crees que esté relacionado con...? Comenzó Elena. Estoy segura, la interrumpió Lucía. Hace 2 días recibí una llamada anónima sugiriéndome que abandone la investigación sobre los terrenos en Hidalgo. No le di importancia entonces, pero ahora. Solo quería advertirte que tengas cuidado. Estas personas juegan sucio. ¿Has hablado con la policía? Sí, presenté una denuncia, pero sin pruebas concretas de quién está detrás de esto, hay poco que puedan hacer. He decidido quedarme en casa de una amiga por unos días. Después de colgar, Elena permaneció sentada en el borde de su cama, sintiendo como el miedo, que había mantenido a raya durante los últimos días, volvía a instalarse en su pecho. Las amenazas veladas de Javier en el juzgado adquirían ahora un nuevo significado. Regresó junto a Daniel, esforzándose por mantener una apariencia de normalidad. El niño había terminado su dibujo del sistema solar y ahora estaba concentrado jugando con sus bloques de construcción en el suelo de la sala. ¿Todo bien, mamá?, preguntó, notando probablemente algo en su expresión. Sí, mi amor. Solo era una llamada de trabajo. Elena se sentó junto a él. ¿Qué estás construyendo? Una base espacial en Marte, respondió entusiasmado, volviendo a su juego. Elena lo observó jugar, pensando en la inocencia que debía proteger a toda costa. No podía permitir que las amenazas o el miedo le robaran también esta paz recién recuperada. Esa noche, después de acostar a Daniel, reforzó la cerradura de la puerta principal con una cadena adicional que compró en la ferretería de la esquina. También revisó todas las ventanas del apartamento, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. El fin de semana transcurrió sin incidentes. El sábado, Elena y Daniel visitaron el Museo de Historia Natural, perdiéndose entre dinosaurios y exposiciones sobre la evolución que fascinaron al niño. El domingo lo pasaron en casa, cocinando juntos galletas de chocolate y viendo películas animadas. Por momentos, Elena casi olvidaba la amenaza que pendía sobre ellos, absorta en la alegría simple de estar con su hijo. El lunes por la mañana, mientras preparaba el desayuno antes de llevar a Daniel a la escuela, recibió un mensaje de Sofía: necesitamos hablar urgente. ¿Te veo en la cafetería frente a tu escuela a las 9? Elena respondió afirmativamente, sintiendo un nudo en el estómago. Durante todo el trayecto hasta la escuela de Daniel, no pudo evitar mirar repetidamente por el espejo retrovisor, buscando señales de que alguien lo seguía. ¿Por qué miras tanto hacia atrás, mamá?, preguntó Daniel, siempre observador. Oh, solo verifico el tráfico,
mi amor, respondió ella, forzando una sonrisa. Después de dejar a Daniel en la escuela, con un abrazo más largo de lo habitual, Elena se dirigió a la cafetería donde había acordado encontrarse con Sofía. Era un pequeño establecimiento acogedor a una cuadra de la secundaria donde ella enseñaba, frecuentado principalmente por maestros y padres de familia. Sofía ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo, con una taza de café frente a ella y una expresión grave que solo intensificó la preocupación de Elena. ¿Qué sucede?, preguntó Elena apenas se sentó. Sofía sacó una tableta de su maletín y se la entregó. En la pantalla se mostraba la primera plana del periódico digital El Universal: Fiscalía investiga red de corrupción inmobiliaria vinculada a despacho jurídico de élite. El reportaje de Lucía salió publicado esta mañana, explicó Sofía. Y es solo el principio. Varios medios están retomando la historia. Elena leyó rápidamente el artículo, que detallaba las operaciones de compra-venta de terrenos ejidales en Hidalgo y otros estados, mencionando explícitamente a Javier Montero como uno de los abogados involucrados en las transacciones cuestionables. También aparecía el nombre de Raúl Meléndez y referencias a altos funcionarios municipales que habrían aceptado sobornos para agilizar permisos. Esto es explosivo, murmuró Elena. Y hay más, continuó Sofía, deslizando un dedo por la pantalla para mostrarle otra noticia. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una orden para revisar todos los archivos del despacho Velasco, Torres y Asociados. Se rumorea que están considerando congelar cuentas bancarias relacionadas con estas operaciones. ¿Han contactado a Javier?, preguntó Elena. Según mis fuentes, fue citado a declarar mañana. Pero eso no es todo lo que quería decirte. Sofía bajó la voz. Lucía me llamó anoche. Me contó sobre el intento de allanamiento a su apartamento y la llamada amenazante que recibió. Estoy preocupada por tu seguridad y la de Daniel. ¿Crees que Javier? No creo que Javier personalmente haría algo violento, respondió Sofía, pero según el reportaje, detrás de estos negocios hay personas con mucho poder y mucho que perder. No sabemos hasta dónde podrían llegar para silenciar a quienes tienen evidencia contra ellos. Elena sintió un escalofrío. ¿Qué sugieres que hagamos? He contactado a un amigo que trabaja en seguridad. Puede asignar a alguien para que vigile tu edificio durante unos días. Y creo que deberías considerar seriamente la oferta de tu hermano de quedarte en Guadalajara hasta que todo esto se calme. Elena negó con la cabeza. No puedo huir, Sofía. No ahora que finalmente tengo a Daniel conmigo. Además, tiene escuela, yo tengo mis clases. No quiero que sienta que su vida vuelve a desestabilizarse. Lo entiendo, concedió Sofía. Pero al menos acepta la protección adicional. Por favor. Está bien, accedió Elena. Y seré extremadamente cuidadosa. No abriré la puerta a extraños, no tomaré rutas predecibles, estaré siempre alerta. Sofía apretó su mano sobre la mesa. Solo será por un tiempo. Una vez que la Fiscalía avance con la investigación y se hagan arrestos formales, el riesgo disminuirá. Ahora, hablemos de la apelación. Durante la siguiente media hora, discutieron los detalles del proceso de apelación que continuaba su curso. Con las nuevas evidencias presentadas y la investigación en marcha, las perspectivas para que Elena obtuviera la custodia permanente de Daniel eran muy favorables. La audiencia final estaba programada para dentro de 2 semanas. Cuando se despidieron, Elena se dirigió a la secundaria para dar sus clases del día. Intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente volvía constantemente a las noticias y a las posibles implicaciones para ella y Daniel. Durante el receso, recibió un mensaje de un número desconocido: los documentos que entregaste a la Fiscalía están incompletos. Necesito mostrarte lo que falta. Te espero a las 5 de la tarde en el Café Triana. Lucía. Elena dudó. No le había dado su número a Lucía, y la periodista siempre la había contactado a través de Sofía. Además, según lo que sabía, todos los documentos relevantes ya habían sido entregados. Decidió llamar a Sofía para consultarle. No vayas, fue la respuesta inmediata de su abogada. Lucía está fuera de la ciudad desde ayer, por seguridad. Me lo confirmó hace 1 hora.
Esto es claramente una trampa. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Alguien estaba intentando atraerla a un lugar específico, probablemente con intenciones nada amistosas. ¿Qué hago? ¿Debo reportarlo a la policía? Definitivamente. Te enviaré a alguien de confianza para que te acompañe a poner la denuncia después de tus clases. Y de ahora en adelante, no vayas a ninguna parte sola. El resto del día transcurrió en una bruma de ansiedad. Elena dio sus clases mecánicamente, alternando entre el miedo y la determinación. A las 2 de la tarde, recogió a Daniel de su escuela, observando atentamente si alguien lo seguía. «¿Podemos ir al parque?», pidió Daniel cuando subieron al auto. «No hoy, mi amor», respondió Elena. «Tengo que hacer algunos trámites importantes. Iremos directo a casa». En el camino, pasaron frente al Café Triana. Elena no pudo evitar mirar hacia el establecimiento, preguntándose quién estaría esperando allí a las 5 de la tarde. Notó un auto negro estacionado frente al café, con 2 hombres en su interior que parecían vigilar la entrada. Al llegar al apartamento, Elena recibió una llamada de Carmen, su vecina. «Elena, hay 2 hombres preguntando por ti en el edificio. No les dije nada, pero insisten en que necesitan hablar contigo sobre un asunto legal». «¿Cómo son?», preguntó Elena, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «Uno es alto, delgado, con barba. El otro es más bajo y corpulento. Ambos visten de traje, pero no se ven como abogados, si me entiendes. Carmen, no les digas nada. Y si vuelven, llama inmediatamente a la policía. No son abogados, son personas peligrosas». Después de colgar, Elena llamó a Sofía nuevamente. «Están aquí, en mi edificio. Han venido a buscarme». «No salgas bajo ninguna circunstancia», ordenó Sofía. «Mi contacto ya está en camino para llevarte a la estación de policía. Llegará en unos 15 minutos». Elena cerró todas las cortinas del apartamento y le dijo a Daniel que jugarían a un juego especial donde tenían que mantenerse muy silenciosos. El niño, percibiendo la tensión en su madre a pesar de sus esfuerzos por ocultarla, asintió solemnemente y se sentó en el suelo de la sala a jugar con sus bloques en completo silencio. Los minutos pasaban con agonizante lentitud. Elena saltaba ante cada ruido en el pasillo, imaginando que alguien intentaba forzar la puerta. Finalmente, su teléfono vibró con un mensaje: «Estoy en la entrada del edificio. Sofía me envió. Soy Miguel, ex policía. El portero no me deja subir sin su autorización». Tras verificar con Sofía que efectivamente era su contacto, Elena llamó a don Héctor, el portero, y le pidió que permitiera subir al visitante. Miguel resultó ser un hombre de mediana edad, fornido, con una expresión seria pero amable. Mostró a Elena una identificación que confirmaba su experiencia como oficial de policía. «Los hombres que vinieron antes ya no están», le informó. «Pero podrían volver. Debemos movernos rápido». «¿Están listos?». Elena asintió. «Solo necesito tomar algunas cosas para Daniel». Rápidamente empacó una pequeña mochila con lo esencial para su hijo, un cambio de ropa, su peluche favorito, algunos bocadillos. «Daniel, vamos a salir con este señor. Es amigo de la abogada Sofía y nos va a llevar a un lugar importante». Daniel miró a Miguel con curiosidad pero no hizo preguntas, percibiendo la gravedad de la situación. Elena se sintió simultáneamente orgullosa y entristecida por la madurez que su hijo se veía obligado a mostrar. Miguel los guió hasta un auto sedán gris estacionado en la parte trasera del edificio. «Agáchense en el asiento trasero hasta que estemos a unas cuadras de distancia», les indicó. Mientras se alejaban del edificio, Elena mantuvo a Daniel abrazado contra ella en el asiento trasero, susurrándole palabras tranquilizadoras aunque su propio corazón latía acelerado. Solo cuando Miguel les indicó que podían incorporarse, se permitió mirar por la ventanilla. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó. «Primero a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción», respondió Miguel. «Sofía ya ha hablado con un fiscal que está al tanto de su caso. Presentaremos una denuncia formal por estas intimidaciones, relacionándolas con la investigación en curso.
Después, los llevaré a un lugar seguro donde podrán quedarse temporalmente. La Fiscalía Anticorrupción estaba ubicada en un edificio moderno en la colonia Cuauhtémoc. Cuando llegaron, Sofía ya los esperaba en la entrada, acompañada por un hombre de traje que se presentó como el fiscal Ernesto Gutiérrez. Señora Fuentes, lamento mucho esta situación, dijo el fiscal mientras los conducía a una oficina privada. Quiero que sepa que tomamos estas amenazas muy en serio, especialmente considerando su conexión con el caso que estamos investigando. Durante la siguiente hora, Elena relató detalladamente los incidentes, la amenaza velada de Javier en el juzgado, el intento de allanamiento al apartamento de Lucía, el falso mensaje para atraerla al Café Triana, y los hombres que habían ido a buscarla a su edificio. Todo esto sucede justo cuando el reportaje sobre la red de corrupción sale a la luz, concluyó. No puede ser coincidencia. No lo es, confirmó el fiscal Gutiérrez. La investigación ha avanzado rápidamente en los últimos días. Esta mañana ejecutamos órdenes de cateo en las oficinas del despacho Velasco, Torres y Asociados, así como en el domicilio de Raúl Meléndez. Hemos asegurado documentación que corrobora gran parte de lo que usted y la periodista Mendoza han aportado. ¿Y Javier?, preguntó Elena. El licenciado Montero no estaba en su oficina cuando llegamos, respondió el fiscal con expresión grave. Su asistente dijo que no se ha presentado a trabajar desde el viernes. Hemos emitido una alerta migratoria para evitar que salga del país. Elena sintió un escalofrío. Si Javier estaba fugado, eso explicaría por qué otras personas vinculadas al caso estaban tan desesperadas por silenciarla a ella y a Lucía. Sin los documentos originales, los testimonios de ambas eran cruciales para la investigación. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, mirando a Daniel, quien se había quedado dormido en un sofá de la oficina, agotado por la tensión y la aventura inesperada. Vamos a asignarles protección policial mientras continúa la investigación, explicó el fiscal. Y recomendaría encarecidamente que se trasladen temporalmente a un lugar distinto de su residencia habitual. Mi hermano vive en Guadalajara, comentó Elena. Pero Daniel tiene escuela, yo tengo mi trabajo. Entiendo su preocupación, intervino Sofía. Pero estamos hablando solo de unos días, tal vez una semana, hasta que la situación se estabilice. He hablado con el director de tu escuela. Entiende completamente la situación y te ha autorizado una licencia extraordinaria. Elena miró nuevamente a Daniel. Su seguridad era lo único que realmente importaba. Está bien, accedió finalmente. Iremos a Guadalajara. Pero necesito estar al tanto de todo lo que suceda con la investigación y con la apelación. Te mantendré informada diariamente, prometió Sofía. Y dado que el juez ya está al tanto de las amenazas, esto solo fortalecerá nuestra posición para la custodia definitiva. Esa misma noche, escoltados por agentes de la Fiscalía, Elena y Daniel tomaron un vuelo a Guadalajara. Martín, su hermano, los esperaba en el aeropuerto con un abrazo cálido y reconfortante. Todo va a estar bien, le aseguró mientras conducía hacia su casa en las afueras de la ciudad. Claudia y los niños están emocionados de tenerlos con nosotros. Los días en Guadalajara transcurrieron en una extraña mezcla de paz familiar y ansiedad constante por las noticias que llegaban desde Ciudad de México. Sofía llamaba cada mañana con actualizaciones sobre la investigación. Al tercer día, la noticia que todos esperaban finalmente llegó: Javier había sido detenido intentando cruzar la frontera hacia Guatemala con documentación falsa. Lo capturaron en un retén en Chiapas, explicó Sofía. Intentaba pasar como turista guatemalteco, pero los agentes migratorios lo identificaron por la alerta. Está siendo trasladado a Ciudad de México para rendir declaración. Elena sintió una compleja mezcla de emociones, alivio por el avance de la investigación, una punzada de tristeza por el padre de su hijo, y sobre todo, esperanza de que pronto pudieran volver a la normalidad. 2 días después, los titulares de todos los periódicos nacionales anunciaban la detención de Raúl Meléndez y 3 funcionarios municipales de Pachuca, acusados de fraude, soborno y extorsión en relación con la compra fraudulenta de terrenos ejidales. En la mayoría de las notas, se mencionaba la cooperación de Javier Montero con las autoridades para esclarecer los hechos.
Está negociando un acuerdo con la fiscalía, explicó Sofía cuando Elena la llamó para preguntarle al respecto. A cambio de su testimonio contra Meléndez y otros involucrados de mayor jerarquía, busca una reducción de cargos. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Elena. Para el caso de custodia, es definitivamente positivo. Javier ha admitido ante las autoridades su participación en actividades ilegales, lo que refuerza nuestra posición. La audiencia de apelación sigue programada para la próxima semana y el juez ya ha sido informado de estos desarrollos. Una semana después de su llegada a Guadalajara, Elena y Daniel regresaron a Ciudad de México, nuevamente escoltados por agentes de la Fiscalía. La investigación había avanzado significativamente y, con las principales figuras del caso ya detenidas o colaborando con las autoridades, el fiscal Gutiérrez consideró que el riesgo había disminuido considerablemente. El día de la audiencia de apelación amaneció luminoso y despejado, como si el clima quisiera reflejar el optimismo que Elena sentía. Daniel se quedaría con Carmen durante el proceso, y Lucía, quien también había regresado a la ciudad, prometió pasar a visitarlos más tarde. El juzgado familiar estaba inusualmente concurrido esa mañana. El caso había atraído la atención mediática debido a su conexión con la investigación de corrupción y varios periodistas esperaban en los pasillos, aunque no se les permitía ingresar a la sala. Elena, elegantemente vestida con un traje sastre azul claro, entró a la sala acompañada por Sofía. Javier ya estaba allí, sentado junto a su abogado, notablemente más delgado y con ojeras profundas. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, Elena no vio la arrogancia habitual, sino una resignación que casi la conmovió. El juez Francisco Domínguez ingresó a la sala y todos se pusieron de pie. Tras los procedimientos iniciales, comenzó la audiencia formal. Estamos aquí para resolver la apelación interpuesta por la señora Elena Fuentes Vega contra la sentencia que otorgaba la custodia del menor Daniel Montero Fuentes a su padre, el licenciado Javier Montero Álvarez. Comenzó el juez. Desde la audiencia preliminar, han surgido hechos nuevos y relevantes que este tribunal debe considerar. Sofía presentó primero los argumentos de Elena, destacando no solo las recientes revelaciones sobre las actividades ilegales de Javier, sino también su compromiso como madre y la estabilidad que había proporcionado a Daniel incluso durante los momentos más difíciles del proceso. Su señoría, concluyó, los hechos han demostrado que el licenciado Montero no solo utilizó sus influencias de manera indebida para obtener la custodia inicial, sino que además está actualmente bajo investigación criminal y ha admitido su participación en actividades ilegales. La señora Fuentes, por el contrario, ha demostrado ser una madre ejemplar, poniendo siempre el bienestar de su hijo por encima de todo, incluso de su propia seguridad. El licenciado Vázquez, visiblemente menos confiado que en ocasiones anteriores, presentó una defensa modesta, centrándose en la cooperación plena de Javier con las autoridades y en su sincero arrepentimiento, argumentando que estos factores deberían ser considerados al determinar su idoneidad como padre. Aunque reconocemos los errores cometidos por mi cliente en el ámbito profesional, argumentó, estos no disminuyen su amor y dedicación hacia su hijo, ni su capacidad para proporcionarle un hogar adecuado. Después de escuchar a ambas partes, el juez Domínguez llamó sorpresivamente a Javier al estrado. Licenciado Montero, comenzó, han pasado muchas cosas desde la sentencia inicial. ¿Tiene algo que decir respecto a la custodia de su hijo? Javier, visiblemente nervioso, ajustó el nudo de su corbata antes de hablar. Su señoría, comenzó con voz temblorosa, he cometido errores graves. Errores que estoy pagando y seguiré pagando. Durante este proceso, utilicé mi posición y mis contactos para obtener ventajas injustas contra mi ex esposa. Lo hice por orgullo, por resentimiento, no realmente por el bienestar de Daniel. Un murmullo recorrió la sala. Elena miró a Sofía con sorpresa, pero la abogada parecía tan asombrada como ella. Durante estas semanas difíciles, continuó Javier, he tenido tiempo para reflexionar. He visto cómo mi hijo sufre con esta situación, cómo Elena ha luchado incansablemente por él a pesar de todos los obstáculos que yo mismo le puse. Y he llegado a la conclusión de que lo mejor para Daniel es estar con su madre. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos.
Jamás había esperado escuchar a Javier admitir algo así. Por lo tanto, concluyó él, mirando directamente a Elena por primera vez, retiro mi oposición a la apelación y solicito al tribunal que otorgue la custodia plena a Elena Fuentes. Con un régimen de visitas razonable para mí, si ella está dispuesta a concederlo. Después de un breve receso para considerar esta inesperada declaración, el juez Domínguez regresó a la sala con su decisión. Habiendo escuchado a ambas partes y considerando todos los elementos presentados, así como la declaración voluntaria del licenciado Montero, este tribunal resuelve, primero, se revoca la sentencia inicial que otorgaba la custodia del menor Daniel Montero Fuentes a su padre. Segundo, se concede la custodia plena a la señora Elena Fuentes Vega, con todas las responsabilidades y derechos que esto implica. Tercero, se establece un régimen de visitas para el padre, el licenciado Javier Montero Álvarez, que incluye 2 fines de semana al mes y una tarde entre semana, sujeto a la supervisión inicial que este tribunal considere necesaria dadas las circunstancias actuales. Cuarto, el licenciado Montero deberá proporcionar una pensión alimenticia mensual equivalente al 30% de sus ingresos comprobables, para el mantenimiento y educación de su hijo. Con un último golpe de su mazo, el juez declaró cerrada la sesión. Elena permaneció sentada un momento, procesando lo que acababa de ocurrir. Había ganado, Daniel se quedaría con ella definitivamente. El alivio y la alegría que sentía eran casi abrumadores. Cuando todos comenzaron a levantarse, Javier se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Elena, dijo en voz baja, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que lo que dije es verdad. He reflexionado mucho durante estos días. Lo que hice estuvo mal, todo estuvo mal. Solo quiero intentar ser un mejor padre para Daniel de ahora en adelante, si me lo permites. Elena lo miró, buscando señales de manipulación o falsedad en sus palabras, pero solo encontró arrepentimiento genuino y cansancio. Daniel te necesita en su vida, Javier. Siempre has sido su padre y siempre lo serás. No le negaré eso, siempre y cuando respetes los términos establecidos por el juez. Javier asintió agradecido. Gracias. Y, lamento todo lo que te hice pasar. Mientras salía del juzgado, rodeada por reporteros que intentaban obtener declaraciones, Elena sintió una ligereza que no había experimentado en meses. Sofía la acompañó hasta su auto, abrazándola fuertemente antes de despedirse. Lo logramos, dijo la abogada con una sonrisa radiante. Sabía que la verdad prevalecería. No habría podido hacerlo sin ti, respondió Elena con gratitud. Ni sin Lucía, ni Carmen, ni mi hermano. Tuve mucha suerte de contar con personas tan extraordinarias a mi lado. Tú eres la extraordinaria, Elena, respondió Sofía. Tu fortaleza, tu determinación, tu amor por Daniel, eso fue lo que nos trajo hasta aquí. Esa tarde, cuando Elena recogió a Daniel de casa de Carmen y le contó la noticia, la sonrisa que iluminó el rostro de su hijo fue la confirmación final de que todo había valido la pena. ¿Eso significa que ya no tengo que ir a vivir a otra casa?, preguntó esperanzado. Así es, mi amor. Viviremos juntos aquí, en nuestro hogar. ¿Y papá? Ya no lo veré más. Claro que lo verás, le aseguró Elena. Vendrá a visitarte regularmente y pasarás algunos fines de semana con él. Seguirá siendo tu papá, solo que vivirán en casas diferentes. Daniel asintió, procesando la información. ¿Podemos celebrar con pizza?, preguntó finalmente, con esa capacidad infantil de pasar de temas profundos a lo inmediato y concreto. Elena rió, sintiendo cómo la tensión acumulada durante meses se disipaba finalmente. Por supuesto que sí. Pizza, helado, lo que quieras. Hoy es un día para celebrar. Esa noche, mientras Daniel dormía plácidamente en su habitación, Elena recibió una llamada de Lucía. Felicidades por tu victoria, dijo la periodista. Me alegra que finalmente se haya hecho justicia. Gracias por todo tu apoyo, Lucía. Tu valentía para investigar y publicar la verdad fue crucial. Hablando de eso, continuó Lucía, quería consultarte algo.
Estoy preparando un reportaje más extenso sobre todo este caso, desde la perspectiva de cómo el sistema judicial puede ser manipulado y cómo la determinación de una persona puede lograr que la verdad salga a la luz. Me gustaría incluir tu historia, si estás de acuerdo. Elena lo pensó por un momento. ¿Crees que podría ayudar a otras mujeres en situaciones similares?, preguntó. Estoy segura de que sí. Tu caso es un ejemplo poderoso de perseverancia y coraje frente a adversidades que parecían insuperables. En ese caso, cuenta conmigo, respondió Elena. Si mi experiencia puede servir para que otras personas no se rindan cuando el sistema parece estar en su contra, valdría la pena compartirla. Después de colgar, Elena salió al pequeño balcón de su departamento. La noche era clara, con un cielo estrellado visible a pesar de las luces de la ciudad. Respiró profundamente, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz genuina. El camino había sido difícil, lleno de obstáculos que a veces parecieron insuperables. Hubo momentos en que casi se rindió, momentos en que el miedo y la desesperación amenazaron con abrumarla. Pero había perseverado, sacando fuerzas de su amor por Daniel y de su inquebrantable sentido de justicia. Lo que había comenzado como una batalla personal por la custodia de su hijo había terminado destapando una red de corrupción que afectaba a comunidades enteras. Su valor no solo había cambiado su propia vida, sino que había puesto en marcha eventos que llevarían justicia a personas que ni siquiera conocía. Mientras contemplaba el horizonte urbano de la Ciudad de México, Elena reflexionó sobre las lecciones aprendidas. Había descubierto una fortaleza interior que no sabía que poseía. Había aprendido a confiar en sus instintos y a mantenerse firme frente a la adversidad. Y, sobre todo, había confirmado que la verdad, aunque a veces tarde en manifestarse, tiene un poder que ninguna mentira, por bien construida que esté, puede resistir para siempre. Con esa certeza en el corazón, regresó al interior de su hogar, el hogar que ahora nadie podría arrebatarle, donde su hijo dormía seguro, ajeno a las batallas que su madre había librado y ganado por él. La vida no sería perfecta de ahora en adelante, Elena lo sabía. Habría nuevos desafíos, nuevas dificultades que enfrentar. Pero después de lo que habían superado, se sentía preparada para cualquier cosa que el futuro pudiera traer. Juntos, ella y Daniel, estarían bien. Y esa noche, por primera vez en muchos meses, Elena Fuentes durmió con la tranquilidad de quien ha luchado una batalla justa y ha prevalecido, no solo por ella misma sino por todos aquellos que, como ella, se niegan a rendirse cuando la verdad y la justicia están en juego. Y llegamos al final de esta intensa historia. ¿Qué les pareció la valentía de Elena y cómo logró recuperar a su hijo? Si disfrutaron de esta dramática narración ambientada en Ciudad de México, no olviden dejar su like, comentar qué fue lo que más les impactó y por supuesto suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas historias llenas de emociones y giros inesperados. Activen la campanita para ser los primeros en ver nuevos videos. Y cuéntenos en los comentarios si alguna vez han enfrentado situaciones donde la verdad terminó saliendo a la luz contra todo pronóstico.